Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿conocés los beneficios de levantarte temprano, pero cada vez que lo intentás terminás atrapado entre las sábanas? Tenés las excusas perfectas para seguir en cama, pero después te angustian las horas perdidas y sentís que tus mañanas son improductivas. Levantarte tarde está impidiéndote avanzar en los objetivos y crecimiento de tu negocio. Si te sentís identificado con alguna de estas opciones o estás escuchando este podcast en la cama después del mediodía, este episodio es para vos. Creo que a estas alturas ya todos sabemos de los beneficios de levantarse temprano y su importancia para llevar una vida productiva y tener un negocio exitoso. Pero no a todos nos resulta fácil llevarlo a la práctica y sostenerlo en el tiempo. Es más, nos hicieron creer que hay personas son noctámbulas y otras madrugadoras y que no hay nada que podamos hacer al respecto. O somos de un grupo o somos de otro. Casi como que algunos estuviéramos genéticamente condenados a no poder salir de la cama antes de las 11 a.m. Por suerte, llevamos una década investigando y experimentando para encontrar el conjunto de elementos clave para levantarse temprano con energía y aprovechando cada hora de la mañana. Gracias a todos estos años de experimentar, hoy podemos responderte preguntas como: ¿a qué hora deberías levantarte? ¿Cómo hacer para levantarte temprano y no tener sueño todo el día? ¿Cómo levantarte temprano incluso si te acostás tarde? Todo eso y más en este episodio especial sobre cómo levantarse temprano. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer tu negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 455. Y para esto tenemos la gran fortuna de tener a Lu nuevamente. Wow. Tengo ese efecto en la consola, sí, pero no sé cuál es. Voy a probar uno, aleatoriamente. El otro día Emma... No, ese no es. No. Emma estuvo jugando con los efectos de sonido. ¿Y sabes cuál es? Podemos traerla. Yo creo que es el azul o el verde. A ver. No, verde. No. Tampoco. Ahí está. Gracias. Bienvenida, Lu. Lu genera tanta emoción que dispara en simultáneo el sonido de un grillo, el sonido de una trompeta. Ahí está. Ese es el efecto para Mati. Claro. Y múltiples sonidos más, entre los cuales también hay un aplauso. Bueno, bienvenido, Mati, también. Muchas gracias, Santi. Te vamos a dar un aplauso para vos también, porque te lo mereces. Gracias, muchas gracias. Estoy muy entusiasmado por este tema. Es un tema que recurrentemente aparece, que surge y en el cual siempre vale la pena volver porque realmente es una gran herramienta en términos de productividad y las cosas que logramos. Así que listos para poner manos a la obra. Antes de empezar y meternos con este tema que es absolutamente fundamental, de hecho, establecimos en nuestro episodio del Top 10 hábitos que levantarse temprano está en el top 5 de los hábitos que deberías tener para ser más productivo y tener mejores resultados en tu vida. Así que antes de meternos a eso, igual quiero recomendarles o recordarles que es una recomendación. Les recomiendo que si quieren sentirse bien ahora, si quieren sentir que hicieron algo bueno por los demás, pueden ir a Spotify o a Apple Podcast, buscan el show de Super Hábitos y nos dejan una reseña ahí, nos va a poner súper contentos. La última vez que me fijé teníamos más de 1805 estrellas sobre 5 estrellas, lo cual nos pone muy felices y de vuelta nos pone contentos de saber que están ahí, que le estamos teniendo un impacto positivo en su vida. De hecho, ahora también, y eso no lo charlamos, pueden dejarnos un comentario en Spotify, eso me enteré el otro día, y comentarnos qué les parecen los episodios, etcétera. Los voy leyendo, trato de ponerme al día con los distintos comentarios que nos van dejando. Siempre es lindo saber de ustedes. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre por qué y cómo levantarnos temprano, con energía y sin sueño, para aprovechar el máximo de la mañana. Y creo que ese es el punto clave. Levantarse temprano tiene mucha fama y está bien vista, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda, diría mi abuela. Pero más allá de eso, en la práctica tiene implicaciones muy grandes. Porque generalmente las primeras horas de la mañana son las que mejor podemos aprovechar en términos de el estado de ánimo en el que estamos. Ahí todos lo hablamos, de hecho, me parece en el podcast de hábitos. Los químicos que tenemos en el cerebro, voy a decirlo así medio genéricamente, los químicos que tenemos en el cerebro en las primeras 8 horas del día son claves, nos permiten enfrentar tareas más difíciles y además es el momento del día, la mañana temprano, es el momento del día en el cual generalmente tenemos menos interrupciones, con lo cual es más probable, es un combo bastante interesante que hace que sea extremadamente más probable que saquemos adelante temas que son incómodos, que en general son los temas que
hacen más diferencia en que consigamos nuestros objetivos. Sí, normalmente, más allá de, está esta idea que no la he estudiado en profundidad, pero que nos la han mencionado bastante cuando hablamos de estos temas, y que lo dijiste vos recién en la introducción, ¿no? Como creemos que somos personas que funcionamos mejor de noche, entonces no es para nosotros levantarnos temprano. Está esta idea, este concepto del cronotipo, que tiene que ver con, bueno, hay personas que tienen su pico de energía más alto a la mañana, otras personas que tienen su pico de energía más alto a la tarde y otras a la noche. Y si bien no lo he estudiado en profundidad y no sé si eso es realmente así o no, podemos sentirlo de esa manera. Hay personas que nos dicen, ¿no? Bueno, yo siento que funciono mejor, que me activo mejor a la noche, o a la tarde o a la mañana. Independientemente de eso, que puede ser que funcione y está buenísimo el autoconocimiento de saber en qué momento del día sentís que sos como más lúcido, más productivo, ¿no? Que tenés como la creatividad o ese pico de energía más alto y usarlo a tu favor en tu rutina. Sí creo y confío en que aplicar esta idea de si querés ser más productivo, más productiva, si querés tener el control de cómo encarás el día, si querés poder organizarte y decidir cómo vas a administrar tus energías durante el día, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, cuáles son tus prioridades y mantenerte todos los días conectado con eso que querés lograr y con eso que te importa, si tenés un proyecto que sacar adelante, algo que te entusiasma y tenés una rutina compleja porque tenés trabajo, familia y demás, la respuesta siempre que uno apunte a levantarse un poco más temprano y tener ese momento de 100% de control, de no interrupciones, a la mañana tempranito, antes de empezar el día, antes de que arranque esa rutina que trae cosas que no controlamos, siempre va a funcionar. Por más que sientas que tenés tu pico de energía más alto a la noche, si vos podés diseñar una rutina que te permita tener ese ratito a la mañana temprano, y ya vamos a ver qué significa temprano, para cada persona va a ser diferente, es garantía de que te va a funcionar y es garantía de que tus días van a ser mejores y te vas a sentir mejor y más conectado con eso que querés lograr. Bueno, que hay una cosa que pensaba que por ahí está bueno sumar es, creo que la palabra clave despertarse temprano ayuda para entender de qué estamos hablando porque toca la fibra de control, ¿no? Cuando yo digo me despierto temprano, un poco lo que estoy diciendo es yo me despierto a la hora que me quiero despertar. Entonces, como dijo Lu, ahora en un ratito lo retomamos, pero en general nosotros no somos muy partidarios de sí o sí es las 4:37, el mejor horario para despertarse, porque depende de muchos factores, la mayoría de los cuales son personales, pero creo que en todos los casos sí vale la pena el ser intencionales en cómo estructuramos nuestro día, ¿sí? El decir, bueno, a ver, ¿cuál es la estructura de día que me funciona? Y la sostengo, porque lo que yo creo que es más detrimental, no sé, ¿existe la palabra? Sí, ¿no? Va en detrimento, podríamos decir. Que va en detrimento de nuestra sensación de bienestar y sobre todo nuestra productividad, es cuando cada día se siente como una lotería. Es cuando cada día siento que la vida me pasa por arriba, que los horarios los marca cualquier cosa menos yo. Si alguien viene y me dice, Mati, yo lo probé, estoy tranquilo, yo sé que soy una persona nocturna. Entonces sistemáticamente me quedo y trabajo de 10 de la noche a 2 de la mañana y me despierto a las 8 y soy feliz con eso. Yo no los voy a ir a perseguir a su casa con sí o sí, te tenés que ir a dormir a las 10 y les voy a pegar con un palo para dejarlos inconscientes y meterlos en la cama, porque si no me ofenden mi sentido de despertarse temprano. Pero cuando yo siento que me estoy quedando hasta tarde, que el día siguiente estoy medio cansado, que me siento medio hecho pelotas, podríamos decir, ¿no? Que siento que al final mis cosas siempre quedan para después, que a la noche me distraigo. Bueno, ahí cuando tengo esa sensación, despertarse temprano como herramienta, vale la pena probarlo. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas con las que hemos trabajado nosotros a lo largo de los años no están en una situación de yo definitivamente funciono de noche, sino que están en una situación de yo nunca ordené mi rutina de sueño, mis horarios de despertarse, qué hago por la mañana. Y en general, en cuanto ponen el foco en eso, en quizás diferentes horarios, dependiendo de los otros factores en su vida, ahí es donde se da el salto de la productividad, ¿sí? Entonces, de vuelta, no aferrarnos a cómo lo hice siempre, porque si yo nunca experimenté hacerlo de esta manera, quizás me autodefino como que soy una persona que no trabaja bien a la mañana, pero en realidad es que nunca hice un buen trabajo. Para lo cual, sumo el dato de color de que yo, la primera vez que me quise despertar a la mañana, genuinamente mi sensación era de descompostura. Yo estaba despierto. La primera vez que me desperté temprano deliberadamente, mi sensación era que mi cuerpo estaba mal. Como si estuviese
descompuesto, como si me hubiesen, no sé, como si me hubiesen Como si no fuese despertado. natural que tu cuerpo esté despierto en ese momento. Exacto. O sea, la sensación que hoy en día yo asociaría con alguien me despertó a las 2:40 de la mañana y esto va a destrozar mi día. Tuve esa sensación la primera vez que me desperté a las 6. La primera vez sentía que estaba todo mal, que mi cuerpo no debería estar a esta hora moviéndose. Y hoy en día me pasa de que despertarme en ese horario se siente bien, se siente como, esto es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, muchas veces, si nos dejamos guiar por esa primer sensación y no exploramos el proceso, de vuelta, como mínimo no le damos una oportunidad, nos perdemos de un universo que estaba ahí atrás. Es como si la primera vez que yo fuese a entrenar un ejercicio físico, al día siguiente siento el cuerpo raro o siento que me cuesta cuando hago el ejercicio la primera vez y volviera a mi casa y dijera, no, es que yo no puedo hacer ejercicio. Es que en realidad es un músculo que nunca entrenaste. Eso es lo que está pasando. Sí, creo que estaba pensando en este caso, porque la verdad es que no es mucha la gente, y creo que quizás en otras épocas de mi vida había conocido más personas que me decían, la verdad que yo soy una persona nocturna. Últimamente no conozco tantas, pero sí creo que vale la pena detenernos en este punto que trajo Lu, porque hace a la idea de que hay gente que no se puede levantar temprano. Y creo que, si bien lo decía esto del cronotipo, y la verdad es que yo nunca me puse a sentar a leer del cronotipo, pero sí he leído, y sí sé que existe, por ejemplo, investigación respecto de que tener trabajos nocturnos tiene graves consecuencias de salud mental en el largo plazo. Entonces, estar viviendo de noche no tiende a ser saludable para tu mente, igual. Entonces, tiene sentido tratar de mover tus horarios a un ciclo circadiano, que de hecho, creo que mucha de la investigación que he leído sobre salud en general, y a lo largo de los últimos años he hecho cada vez más énfasis en el ciclo circadiano y lo importante que es, ¿no? Entonces decís, bueno, necesitamos alinearnos con el ciclo circadiano, ¿no? Porque se tiene toda una serie de consecuencias en cómo funciona nuestro cerebro, toda una serie de consecuencias en cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, en cómo funciona un montón de cosas, nuestra presión arterial, etc. Entonces, yo creo que sí vale la pena evaluar estos puntos que hizo Mati, es decir, estoy sintiendo de que no puedo levantarme temprano porque me estoy sintiendo mal cuando me levanto temprano. Quizás estoy pudiendo ser más productivo de noche porque justamente es un momento en el cual quizás no hay no hay distracciones y quizás, bueno, hagamos una prueba. Sentémonos y probemos. Levántate a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y fíjate, tenés igual esa misma capacidad de foco, entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Es el horario o es en realidad de que tenés menos distracciones? Que ahí, Santi, sumo un detalle cortito y es una muy buena herramienta, y últimamente lo usé mucho en mentorías y un par de consultorías. Cuando esta idea, este tipo de ideas aparecen en nuestra mente, es esto que Santi dijo de probemos. Es una buena forma de como limitar el riesgo y engañar a nuestro cerebro a abrirse a la puerta. Es decir, no es a partir de ahora me despierto a las 6, que de repente se siente como estoy reestructurando mi vida, esto va a ser un problema, no sé si lo quiero hacer y ta, 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 y ta, ta, ta. Hago el cambio a, voy a probar despertarme a las 6 un mes. Si no me gusta, vuelvo para atrás. Y ahí de repente para nuestro cerebro es mucho más aceptable la propuesta. Porque no es una decisión de vida, sino que es una prueba. Es como si yo dijera, voy a probar solo tomar agua durante un mes en lugar de tomar otras bebidas. Si yo decido nunca más tomar una Coca-Cola, mi cerebro despierta todas las alarmas. Si yo digo, durante 2 días puedes probar solo tomar agua, para mi cerebro es más aceptable. Entonces está bueno ese enfoque del experimento para todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Sí, y también creo que es importante, vamos a hablar un poquito de eso, no hacer un salto al vacío en términos de ahora me levanto a las 5 de la mañana. Bien, porque de hecho no hay un horario en el cual sí o sí tengas que levantarte. En realidad, a qué hora te vas a levantar va a depender mucho de tus rutinas, de lo que necesites, a qué hora tenés otras actividades en tu día. Entonces, como para repasar un poquito, estuvimos hablando un poco de los beneficios. Creo que quizás el levantarse temprano tiene voy a categorizarlo así, 2 grandes beneficios. Son, en primer lugar, aprovechar la predisposición de tu cuerpo para tomar acción en ese momento. De hecho, había buscado recién los neuroquímicos que, bueno, no los tengo acá. Uno es dopamina, pero hay otros más. Eso, y en segundo lugar, que te ayuda a tener un espacio de tranquilidad que es muy, muy, muy agradable y se lleva muy bien con las rutinas de la mañana y los hábitos. Bien, es un muy buen lugar en el cual empezar a poner las primeras piedras para un sistema de organización, las primeras piedras para empezar a cambiar tu vida. De vuelta, no vas a tener un momento del día, si sos una persona normal, entre comillas, no vas a tener un momento del día en el cual tengas mejor predisposición para hacer cosas incómodas que apenas te levantas. Entonces, tenemos que aprovechar eso. ¿Por qué nos cuesta?
si bien está la teoría de que hay gente de vuelta que no nos vamos a meter de vuelta ahí, de que no, yo no puedo levantarme, lo cierto es que generalmente levantarnos temprano y lo que nos cuesta tiene más que ver, y esto creo que es quizás la primera clave de cómo empezar a levantarse temprano, tiene que ver más con cosas que estamos haciendo mucho tiempo antes de levantarnos temprano. Bien, y de hecho esto es interesante, lo charlamos con Mati el otro día. O sea, voy a hablarlo directo después de hablar lo que hablé con Mati el otro día. En primer lugar, tenemos el factor todo lo que haces a la noche. Y yo creo que ese es el gran error que cometen las personas a la hora de levantarse temprano. La mayor parte de las personas a la hora de levantarse temprano empiezan por levantarse temprano. Y en realidad el hábito del que deberíamos estar hablando todos. Este podcast debería llamarse ¿Por qué dormirse temprano? Pero ahí nadie escucharía el podcast. Pero en realidad, aburrido. Sí. Pero en realidad, la verdad es que vos tenés una necesidad de una cantidad de horas. Lo hablamos en el episodio pasado, que hablamos un poquito de salud. Es decir, vos necesitas, y tu cuerpo te lo va a pedir. Tu cuerpo va a reclamar ese espacio vital, entre comillas, de sueño. Entonces, si vos no se lo das, tu cuerpo va a hacer las cosas difíciles. Es como si yo dijera, quiero salir a correr y lo que voy a hacer es cada vez que salga a correr me voy a estar un yunque para que sea más difícil. ¿Por qué harías eso? Es obvio que no lo vas a mantener en el tiempo. Entonces, creo que el primer punto es entender esto de la rutina de la noche y de que es importante dormirse temprano. Y no solo eso, sino que tu capacidad de levantarse temprano no está afectada por lo que hiciste anoche, pero está afectada por lo que venís haciendo varios días para atrás también, que es lo que conversábamos con Mati. Es decir, si vos, por ejemplo, venís de mucho desgaste de días anteriores y ayer te acostaste temprano, igual tu cuerpo va a tener dificultades para levantarse. O si venís alimentándote mal, o si estás deshidratado, que es lo que hablábamos también en el episodio pasado de cómo se interrelacionan las diferentes partes, ¿no?, de la salud. Es muy difícil que si simplemente decís desde mañana me voy a levantar temprano, más temprano, y no haces ningún cambio en el día, funcione. De hecho, lo que va a pasar es lo que quizá nos pasó, estaba pensando recién mientras que te escuchaba, ¿por qué nos cuesta tanto y lo tenemos asociado como algo negativo al levantarse temprano? Y quizá tenemos experiencias, muchísimos años de vida, de formar hábitos, ¿no? Porque estamos hablando de formar el hábito de levantarnos temprano, de dormirnos temprano, de descansar mejor. Y en realidad lo que estamos intentando hacer es reemplazar un hábito previo que ya tenemos adquirido. Tal vez hemos adquirido durante décadas, ¿no? Si uno tiene 30 años, quizá tenemos 25 años de malos hábitos, ¿no?, en nuestros hogares. Con respecto a los horarios y a las rutinas y estoy pensando, no sé, quizás es muy personal, pero creo que muchas personas se van a relacionar con esto. Todos nos hemos levantado temprano para ir al colegio o para ir a un trabajo que tiene horario, pero quizá también hemos formado el hábito en nuestros hogares de horarios muy tarde, ¿no?, de cenar tarde, de comer pesado a la noche, de algunas cosas en nuestra casa que hacen a que durmamos mal, no descansemos bien, las luces, las pantallas, etc., ¿no? La cena tarde viendo televisión, por ejemplo, entonces me voy a dormir tarde, pero tengo la obligación de levantarme temprano al día siguiente para ir al colegio o al trabajo o a la universidad, y de repente tenemos una cantidad de años de esas rutinas que obviamente que nos va a costar si a los 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico queremos hacer un cambio a levantarnos más temprano y empezar a tomar el control de estas cosas, porque tenemos literalmente hábitos formados e incorporados física y mentalmente de muchísimos años. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora es reemplazar, o sea, romper con esta idea de no puedo levantarme temprano, no es para mí. Quizá lo que puede estar pasando es esto, tenés décadas, decenas de años de tu cuerpo acostumbrado a una cosa y no va a ser de un día para el otro cambiar esa costumbre y reacomodarte a un nuevo hábito. Y también tenemos que darle tiempo, ¿no?, a ir como dándole forma a este nuevo hábito y reemplazar una cosa por la otra. Y va a tomar tiempo, no va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro. Y lo peor que puedes hacer es esto que decía Santi de quiero levantarme más temprano, simplemente empiezo a poner la alarma a las 6 desde mañana y no pienso en todas estas otras cosas porque no va a funcionar. Que yo creo que ahí sumo un par de cositas. Una es, me pasó hace poquito, estuve en una sesión de mentoría y una persona me decía, Mati, siento despertarse temprano, esto no me va a funcionar, ¿qué está pasando? Y le dije, quizás estás cansado, simplemente necesitas descansar un poco más. Y justo esta persona tenía un Apple Watch, entonces empezó como a llevar un monitoreo de sus horas de descanso. Y algo que es interesante es, el Apple Watch no lo permitía, pero Whoop sí te lo da. Whoop te da un estimado de cuántas horas deberías dormir. Entonces yo sé por Whoop que el estudio que ellos tienen hecho en promedio es que una persona debería tener 7 horas de sueño efectivas. Es decir, no 7 horas en la cama, sino 7 horas de dormir. A mí me pasa que muchas veces me tiro un poquito más. Esto creo que lo dije en el podcast pasado. Y esta persona, cuando empezamos a hacer un traqueo, estaba en 5 horas
horas y algo, 5 horas y cuarto, 5 horas y media. Es decir, que es muy probable que estuviese pasando esto que dice Santi, que es lo que se conoce como deuda de sueño o déficit de sueño, que es tengo un acumulado de cansancio que está pesando sobre mi cuerpo. Entonces, si yo vengo con un cansancio acumulado y a eso le sumo el quitarle 1 hora, 2 horas de sueño al cuerpo, obviamente la reacción va a ser adversa. Que creo que acá un posible problema puede ser el tema de cómo desenredamos el ovillo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, también tengo que cambiar todas esas cosas, pero no puedo cambiar todas esas cosas porque no tengo tiempo, chicos. Necesito que me resuelvan el problema. A mí lo que me funcionó en su momento y que quizás otras personas lo pueden tomar de referencia es, uno, entender digamos, el sistema, que es esto que Santi decía recién. Si yo entiendo cuáles son las piezas. Las piezas son a qué hora me despierto, a qué hora me duermo. Esas son las 2 piezas principales. Pieza 3 es lo que hago, yo diría, en la última hora y media, 2 horas antes de dormir, ¿no? Ahí, en general, en esa hora y media, 2 horas antes de dormir, no comer pesado, que no significa no comer, pero no comer pesado, tratar de no estar con exceso de luces y con exceso de estímulos. Diría que ese es como el 20-80 probablemente. No tomar alcohol. Yo creo que es no tomar otra alcohol. grande. Sí, claro, no tomar alcohol No, claro, yo creo que Lu lo mencionó recién en su comentario, pero tenés nada de pantallas o lo menos posible, luces bajas. De hecho, he escuchado especialistas hablar incluso de tener las luces por debajo de la altura de la mirada para esas horas de la noche. Luces bajas. Eso es muy específico. Puedes tener un Roomba que te siga con una lámpara. Claro, una vela. Puedes poner una vela y escuchar las olas. Claro, pero bueno, ahí... Pero bueno, tenemos alcohol, tenemos pantallas, tenemos comida. No entrenar muy cerca de la hora de dormir, porque generalmente hace que terminemos medio... Y ahí yo lo que sumaría, si quieren, como para de vuelta pensar cómo rompemos esto del ovillo, es... Yo creo que ahí vos podés tomar una decisión, que es decisión 1, camino 1 progresivo, que me parece saludable, es... Me enfoco primero en bajar la hora a la que me duermo. Entonces, el hábito que trabajo número 1 es a qué hora me duermo. Me enfoco en ese número, ¿sí? Entiendo que entran estos otros factores que dijo Santi recién, pero los uso no como hábito en sí. No me propongo cambiar 5 hábitos juntos, sino que me enfoco en a qué hora me voy a dormir. Y empiezo con lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Si no lo hicieron todavía, van a la página del kit, descargan el control de hábitos. Cada día que no se logran dormir a la hora que se propusieron, anotan por qué y vamos haciendo ajustes hasta dominar la hora a la que me logré dormir. Una vez que logré eso, ya lo que va a pasar es que voy a estar durmiendo probablemente lo que necesito o un poco más, ¿no? Porque voy a estar levantándome a la misma hora, pero durmiéndome más temprano. Y de ahí empiezo de a poquito, mover para abajo la hora de dormir. Ese sería el camino. Te voy a sumar un paso intermedio. Dale. Que no le hemos hablado lo suficiente para mí. Bien. Y es estabilizar la hora de levantarse primero. Bien, ahí está. O sea, es decir, hacer lo que dice Mati, estabilizas la hora de dormir. Y muchas personas saltan directo a levantarse más temprano y en la práctica he visto que muchas veces tienen muchos problemas porque hay días que se duermen. No es que se están levantando tarde todos los días, sino que tienen una hora que no mantienen y que quizás no es la que quieren tampoco porque quieren bajarla, pero quizás si la estabilizaran ya tendrían una ganancia. Bueno, eso sí también para el tema de descansar bien, que está de base, ¿no? En poder lograr este hábito. El tema de los horarios estables y consistentes es muy valioso, es muy importante. Incluso si decís, bueno, voy a dormir 7 horas, no 8, no más de 7. Bueno, dormir consistentemente esas 7 horas a la misma hora es mucho mejor que dormir quizá 8 horas en horarios muy variables. Bien, entonces, la consistencia en los horarios de irte a dormir y por ende la consistencia en el horario de levantarte va a tener mucho más impacto y va a ser mucho mejor, que es lo que dice Santi, que tener esas variaciones o muchos cambios diarios. Entonces, estabilizamos, ahí tomo lo que ustedes dijeron, sería estabilizo, primero me enfoco en eso, pongo mucha cabeza al tema de estabilizar a qué hora me estoy durmiendo, que va a ayudar a la otra parte, y de ahí empiezo a moverme de a poco, ¿bien? Empiezo a ajustar el horario. Pero ya con este control de si yo estabilizo la hora a la que me duermo, es más fácil levantarme un poco más temprano porque tengo aire, tengo espalda, tengo la energía para hacerlo. Dicho lo cual, obviamente ahí, de vuelta, yo me enfocaría, porque para mí es que es muy importante que el hábito sea simple, entonces yo me enfocaría en mirar estos 2 números y de ahí solo meter otras consideraciones si encuentro un problema en alguno de los números.
Entonces no es, me voy a comprar el Apple Watch y voy a comprar estos focos de Philips que simulan el atardecer y 500 cosas, que de repente despertarse temprano se siente como un proyecto de los próximos 5 años, sino miro la hora de dormirme, me parece bien lo que dice Santi, estabilizo la hora de despertarme, durmiendo de más, si se quiere, y después empiezo a ajustar en la mañana, pero ya ajusto con energía, entonces eso está bueno. Creo que ese es el paso a paso razonable. ¿Cuál es la otra alternativa? Que fue lo que yo hice la primera vez que hice esto y que no me parece que esté de más decirlo. Y esto creo que es muy importante que uno lo decida consciente, es tratarlo un poco en plan terapia de shock, pero decir, yo me voy a bancar un mes donde mi cabeza va a estar ocupada 60-70% por el hecho de que me estoy tratando de despertar temprano. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice la primera vez que lo quise hacer? Yo definí la hora a la que me quería despertar y un poco lo que hice fue aplicar algo que nosotros llamamos la regla del cambalache. Con los años le pusimos ese nombre, que es, empecé a mover las cosas que yo hacía de noche a la mañana. Entonces yo me obligaba a meterme en cama a la hora a la que me tenía que meter en cama y me obligaba poniendo la alarma lejos, usando algún despertador raro que haga que tenga cuentas o cosas por el estilo para despertarse. Me obligaba a levantarme a la hora que me tenía que levantar, que en ese momento lo hice a las 5, como para hacerlo bien terapia shock al cuadrado. Y un poco la lógica era, la voy a pasar muy mal durante una buena cantidad de tiempo, pero si yo lo sostengo y me obligo a hacer ajustes sin negociar estos 2 puntos, eventualmente mi cuerpo se va a acostumbrar, porque si yo me despierto a las 5, el primer día dormirme temprano me va a costar, quizás no me duerma, entonces estoy metido en cama, pero me quedo dormido a la misma hora que antes. Pero si yo me despierto a las 5, cuando llegue a la cama al día siguiente voy a estar mucho más cansado. Y me pasó, y esta es la época de esta sensación de me despierto y me siento como descompuesto, esto es demasiado complejo. Me acuerdo que me pasaba de estar durante el día haciendo cosas y decir, Dios santo, ¿cómo voy a mantenerme despierto? Que me tomó probablemente 30 días que se sienta normal. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Yo hoy en día no creo que podría hacer exactamente eso, por ejemplo, teniendo hijos. Porque ese nivel de cansancio que yo sentía no es el nivel de cansancio correcto para lidiar con una niña de 2 años que está teniendo un día difícil. Porque entonces yo estoy teniendo un día difícil, vos estás teniendo un día difícil, esto no va a funcionar. Pero creo que está bueno para que tengan los 2 caminitos, que tengan presente, bueno, esas son las 2 formas de hacerlo. Si entramos en un camino más gradual, creo que es más saludable probablemente y lo llevamos de a poco, estabilizo y de ahí me voy moviendo. Si tengo urgencia, si tengo una necesidad, necesito resolver esto lo antes posible, está el otro camino de terapia de shock, pero hay que saber que ahí la vas a pasar mal y no pensar que porque la estás pasando mal, va mal. Creo que es una herramienta válida, está bueno mencionarla, si no tenés, digamos, si las consecuencias en tu día a día no van a ser tan graves y la ganancia sí va a ser muy grande de hacer este reset como más agresivo. Pero yo coincido en que creo que si tenés bebés, niños, hijos de cualquier edad que necesiten tu atención y tu mejor versión presente en el día a día, 30 días de esto me parece que es como tenés más para perder que para ganar. Podés ir por el camino gradual, pero es una buena herramienta si no tenés consecuencias graves en tu día a día y querés resetearlo y decir, bueno, este mes me reseteo y logro levantarme temprano. Que no lo dije, pero en los 2 casos yo creo que es algo bueno mantener de lunes a domingo, ¿no? Porque el tema del horario te sirve, sobre todo si estás formando el hábito, esto sí sostenerlo los 7 días. Creo que coincido en lo que dice Lu. Igual probablemente un camino más gradual para mí tendría mucho más sentido. Es decir, por ejemplo, vos, si podés forzarte, y ahora voy a hablar un poquito del enfoque de procrastinación para levantarse temprano, pero si vos empezás a trabajar un poquito tus hábitos de la noche y decís, bueno, esta es mi hora en la cual quiero estabilizar el sueño, que no es mucho más abajo de lo que me estoy levantando ahora. Por ejemplo, supongamos que vos entras a trabajar a las 8 y muchos días terminás levantándote a las 7:20 y saliendo corriendo al trabajo. Yo me voy a estabilizar a las 7. No voy a tratar de levantarme a las 6. Voy a estabilizarme a las 7. Lo que puedes hacer es mejorar un poquito los hábitos y quizás simplemente poniéndote un poquito de urgencia a la mañana puedes sacarlo adelante. Una anécdota que me gusta mucho, porque Lu dijo algo que para mí no es menor, y es, hay un factor de procrastinación en levantarse temprano, en términos de que es incómodo y podemos zafar de hacerlo. Bien, es decir, podemos no levantarnos temprano, ¿no? Es como hacer ejercicio, puedo no hacerlo, no va a venir nadie a dispararme, o a tener una consecuencia grande, o sí. Y ese es un secreto táctico que vos puedes utilizar. Siempre me acuerdo de este ejemplo, Mati, lo charlamos, no sé de dónde salió,
pero era esta persona que vivía en una ciudad donde vos no podías estacionar el auto después de cierta hora en una zona. Entonces lo que hacía era estacionar el auto ahí a la noche, todos los días. Entonces, él sabía que si se quedaba dormido, la grúa se llevaba el auto. Entonces todos los días se levantaba como asustado porque tenía que ir a buscar el auto y lo hacía. Un símil mucho más simple, y este para mí es como el tip número 1 para personas, o sea, tip táctico, ¿no? Número 1 para personas que se quieren levantar temprano es tener una aplicación áspera, ¿no? Una aplicación que te haga muy difícil quedarte durmiendo. Yo personalmente no la uso ahora porque yo estoy usando la alarma silenciosa, podemos hablar de eso después. Pero yo durante muchos tiempos usé y me hizo mucha diferencia una aplicación que se llama Alarmy. Puntualmente el setup que yo usaba era, tiene una opción que tenés que apagar un código de barras y si no suena y es insoportable. Y la configuré para que no pueda apagar el teléfono, nada. Y lo que hacía era usaba un código de barras del baño. Entonces empezaba a sonar la alarma. Obviamente yo en ese momento ya estaba en pareja, entonces tenía que levantarme a apagarla para que no despierte a toda la familia. Y tenía que ir hasta el baño. Y una vez que ya estás en el baño, ya estás despierto. Pero creo que la técnica del auto o la técnica esta cumplen las dos, o son los dos buenos ejemplos de ponerte consecuencias de no levantarte más tarde, como nos hace el trabajo. Por eso pasa muchísimo, y lo hemos visto un montón de veces, como personas que tienen trabajo y se levantan temprano y de repente pasan a hacer home office y son un caos. De hecho, en la pandemia pasó muchísimo. Muchísima gente que se levantaba temprano siempre y de repente dejó de tener consecuencias y dejó de levantarse temprano. Entonces, si vos, quizás tomando la teoría más tranquila, que es la que yo probablemente haría, empezás a estabilizar tus hábitos de la noche, después definís un horario estable a la mañana, así, bueno, voy a levantar esta hora estable, no trato de bajar, sino estabilizarme ahí, y te pones una consecuencia de no levantarte con una alarma áspera o con cualquier otra cosa que vos te levantes, creo que tus probabilidades de efectivamente levantarte temprano van a ser mucho más grandes, y siempre podés irlo bajando, que esa es la parte interesante. Vos no vas a pasar de 7 a 5, sino que lo que vas a hacer es vas a ir bajando de 7 a 6:45, 6:30, 6:25. Y ese tipo de cosas va haciendo que cuando vos llegues a las 6 de la mañana ya se sienta muy fácil, muy natural y te haga sentido. Que ahí también está de vuelta esto de qué es levantarse temprano, cuál es el horario adecuado, va a ser personal, ¿no? Y depende de la rutina de cada persona, de qué necesite, si estamos buscando tener por ejemplo, más tiempo a la mañana para hacer cosas y ser más productivos y aprovechar esa lucidez, quizá vamos a querer bajar bastante más tiempo del que nos levantamos ahora. Si queremos simplemente ganar ese ratito de rutina de mañana, va a ser quizá menos tiempo. Entonces es muy personal. También depende mucho de etapas de la vida, de roles que tengamos en nuestras familias. Por ejemplo, si priorizamos el descanso y acomodamos todas estas fichas, puede ser que el horario no sea, por ejemplo, a mí mucho tiempo me funcionó lo de las 6 de la mañana, pero quizá ahora que tengo una niña, que tengo cierta dinámica por la noche, ¿no? De despertares y que, no sé, con los horarios de Emma y acompañarla y demás, quizá a mí ahora me funciona más a las 7, no a las 6, pero quizá en unos años voy a poder retomar a las 6 porque me va a funcionar mejor. Entonces creo que es 100% personal y está bueno hacer el análisis de en tu rutina actual cómo podés estabilizar e ir reduciendo hasta el horario ideal para vos, y ese horario ideal va a depender de cómo es tu dinámica, cómo es tu trabajo, tu actividad, tu rutina familiar, y que puedas lograr ese tiempo de descanso de calidad y levantarte temprano, ¿no? Entonces tampoco vamos a forzar si, no sé, hay personas que nos escriben que quizás, no sé, cursan materias, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Bueno, probablemente no te puedes dormir a las 10:05, pero puedes estabilizar, no sé, de 11 a 7, ¿no? Entonces, es sostener ahí. Y cuando dejes de cursar, en algún momento termines como con esa actividad o lo que sea que tengas hasta las 10 de la noche, o regreso a tu casa, si vivís en una ciudad grande, ¿no? Nos pasa mucho con personas que terminan de trabajar quizá a las 8, pero tienen 2 horas hasta que llegan a su casa. Bueno, quizá cuando cambies alguna cosa en tu rutina, si tenés planeado que cambie, vas a poder mover ese horario, pero con estos criterios podés estabilizar y elegir cuál es tu horario ideal. Y creo que también, además de las consecuencias, de estas consecuencias que decía Santi, que nos obligan, ¿no? Como nos dan esa urgencia, ese empujón que necesitamos para romper la inercia y levantarnos, también le vamos encontrando como la motivación positiva, no solo me levanto con miedo de que se lleven mi auto, que funciona muy bien y es muy efectivo, o la alarma, sino que podemos ir complementándolo o reemplazándolo quizás por la parte de motivación positiva. Y a mí me pasa mucho que si estoy con un poquito de fiaca a la mañana, de levantarme, no quiero levantarme, visualizo, pienso, qué lindo momento levantarte, que haya silencio en casa, que Emma siga dormida, yo prepararme un café o un mate y sentarme con la compu a hacer mi rutina de mañana. Y de repente, quizás como un paso más avanzado, ¿no? Como cuando ya lo experimentaste y ya sabes que tenés esa herramienta,
y le encontrás la parte positiva del disfrute, ¿no? Como qué lindo que es ese momento que es mío. Entonces, cuando estás en duda a la mañana y venís ejercitándolo hace mucho tiempo, te ayuda con ese empujoncito de quiero tener ese rato para mí hoy, me voy a levantar, aunque me esté dando un poco de pereza en este momento. Sí, y creo que también podés visualizar lo negativo, que ese es otro tema, ¿no? Porque cuando vos vas levantando, o sea, si vos empezás a ser consciente de las consecuencias que tiene en tu día no levantarte temprano, puedes sufrirlas o disfrutarlas dependiendo si lo hiciste o no, porque ese es el tema. Por ejemplo, ¿qué va a pasar naturalmente? Si vos tenés, que es nuestro caso, rutinas de la mañana y yo me levanto tarde, lo que yo sé que va a pasar el día que me levanto tarde es, porque pasa, es decir, hay días que me levanto tarde, no es que me levante el 100% de los días temprano. Generalmente como para un dato estadístico, Mati decía esto de los 7 días, nosotros apuntamos a levantarnos temprano todos los días. Y el porcentaje de cumplimiento mínimo que yo aspiraría a tener es 85%. 85% para arriba es un buen cumplimiento para levantarse temprano. Pero decís, bueno, 85 es un montón. Bueno, pero no es 100. Es decir, no es que te vas a levantar todos los días temprano. De hecho, nosotros hace un par de semanas estuvimos con Mati haciendo transmisiones y la verdad que terminamos de grabar a las 10 de la noche. Hasta que cerramos, volvemos a casa, te estás durmiendo a las 12 de la noche. No me voy a levantar, yo me levanto a las 5:45, 5:30. No me voy a levantar a las 5:30 después de trabajar hasta las 11 de la noche. No tiene ningún sentido. Entonces, esos días me levanto tarde. Anoto que mi control de hábito es que me levante tarde, lo anoto. Y lo contemplo como, ok, está dentro de ese 15%, 10% que puedo no levantarme. Entonces, creo que muchas veces lo que pasa es eso. Yo sé, por ejemplo, y esta es mi experiencia personal, que levantarme tan temprano, porque yo no me levantaba a las 5, yo era de las 6. Entonces me moví más temprano, 5:45, 5:30, porque generalmente de noche Mari cuida más al bebé. Entonces muchas veces el bebé se levanta a 6:30, 7, y yo sé que yo tengo que cubrirla a ella. Entonces yo no me levanto temprano. Lo que pasa es que yo no hago mi rutina de la mañana. Es como que tengo que mover mi rutina de la mañana quizás a las 8, que es cuando generalmente llega la niñera, y ya eso me corre todo el trabajo para atrás. Y la otra cosa que iba a decir, que esto es una estadística inventada, pero que me hace, la voy a traer, a pesar de que me parece divertido, la voy a traer para mi argumento a favor de la urgencia, es, yo apostaría que el 99% de las personas que tienen un vuelo se levantan temprano. Ese es como el ejemplo máximo de lo que te va a dar un ataque de estrés si te quedaste dormido, es tener un vuelo, y creo que todos hemos De vivido hecho, esa suele situación. pasar, ¿no? Que tenés un viaje y de repente quizá te despertás sin alarma 1 hora o 2 horas antes de A las 3 de la la mañana. hora por los nervios de perderte el viaje. Claro, cuando hay consecuencias, ese es el tema, cuando hay consecuencias claras que nos parece, que nos pesan o que nos significan algo negativo, ahí nos movemos, ¿no? Ahí rompemos la inercia. Entonces tenemos estas consecuencias como esto de, no sé, si llegabas tarde al colegio o tu mamá te llevaba al colegio y tenías problemas y no te levantabas. Ahora puedes tener esto de tengo un vuelo, tengo alguna cosa que me obliga, o autoimponernos, autogenerarnos estas consecuencias que sabemos que nos van a mover, nos van a pinchar y nos van a llevar a levantarnos. Sí, que construir, o sea, hay bastantes estudios respecto al tema de las recompensas en los hábitos. Entonces, parte número 1, yo creo que esto de saber que es probable que el primer tiempo que lo cambies se sienta feo, ayuda. Porque setea las expectativas un poquito, ¿no? O sea, no me indica que algo está mal, me indica que me cuesta a mí. Y yo creo que a nosotros en general nos sirve eso, en Super Hábitos también. Cuando vos haces algo por primera vez y partís de la base que porque lo estás haciendo por primera vez va a ser difícil y te va a costar, cuando te cuesta, tu cerebro no tiene esta duda de, quizás no debería estar haciendo esto, sino que simplemente te estás enfocado en atravesarlo. Y sí creo que está bueno el estar atentos a cómo podemos hacer que sea una experiencia agradable, porque siempre consecuencias positivas y consecuencias negativas son dos caras de la misma moneda. Es decir, yo me quiero levantar temprano para evitar consecuencias negativas y al evitar consecuencias negativas estoy generando consecuencias positivas. Y si eventualmente se convierte en una razón de alegría el estar despierto temprano, pero no teóricamente, sino genuinamente encontrar, y de hecho eso es algo que históricamente también, si estoy descansado, por igual, si no estoy descansado físicamente mi cuerpo no puede, no le da, ¿no? Y vas a asociar como negativo levantarte temprano. Claro. Pero si estoy descansado, históricamente lo que mejor nos funcionaba a nosotros para que las personas se despierten temprano es que tengan una motivación muy clara para hacerlo. Y que cuando estén despiertos temprano, eso se sienta bien, se sienta como una victoria, se sienta como una ganancia, se siente como, qué bueno que estoy acá. Está bueno decirlo, si lo quiero decir en voz alta, eso Santi lo dice siempre, festejarlo. Pero esto que decía Lu, ¿cuál es la imagen que a vos se te despierta de estar despierto temprano?
Entonces, si a vos se te despierta la imagen de vos caminando con una taza de café, así todo... Sufriendo mientras todos descansan y la pasan bien. Claro, vos cuando le preguntás a tu cerebro, ¿querés que hagamos esto mañana? Tu cerebro naturalmente te va a decir, no quiero, quiero ser feliz. Ahora, a mí me pasa, esto lo pensaba recién cuando los escuchaba a ustedes, yo tengo asociada la imagen de despertarme temprano con un momento de tranquilidad. O sea, es como que la imagen que me aparece a mí es estar ahí sentado, la compu abierta, una música que me gusta, un mate que tira un poquito de vapor ahí hacia arriba, mirar por la ventana, el día que está comenzando. No sé, es como un momento de paz, de tranquilidad, de control, de ahora sí vamos a hacer las cosas. Y obviamente si yo le pregunto a mi cerebro, ¿crees que hagamos esto mañana? Mi cerebro me dice, sí, dale, lo hagamos. Entonces creo que está bueno, ustedes lo dijeron, voy a decir de vuelta, esto es no oficial, pero yo diría que probablemente para el 80% de las personas, entre las 5 y las 7, en algún punto de ese rango esté el horario ideal. No conozco muchas personas que antes de las 5 les sirva o les resulte sostenible. Después de las 7 en general, salvo que tengas una rutina muy peculiar y con un nivel de libertad altísimo, en general después de las 7 también empieza a producir fricciones. Pero entre las 5 y las 7 yo creo que cualquier horario que uno elija porque se siente bien está bueno. Y que sea estable. Y que sea estable. Y si se fijan un poco en términos de esto de ir expandiendo, está bueno pensar en, qué es lo que decimos siempre que hablamos de construcción de hábitos, cuál es la recompensa. Entonces, listo. Ordeno mis horarios, de vuelta sea en modo shock, sea en otro modo. ¿Qué voy a hacer apenas me levanto para premiarme por esto que hice? ¿Cómo voy a celebrar el hecho de que estoy tomando este paso que es tan importante para mí? Lo hemos contado en algún podcast, creo que en el podcast 2. Yo en esa época que me despertaba y me sentía todo raro físicamente, lo que hacía era, me despertaba y en lugar de hacer algo productivo me ponía a ver una serie o una película que me guste. Porque quería entrenar a mi cerebro a despertarte. Bueno. No es sinónimo de sufrir. Puede ser despertarte para hacer algo que te divierte. Que después lo reemplacé por la rutina de mañana y todas las cosas. Pero a mí eso me sirvió porque entonces para mi cerebro no era, encima que me desperté temprano, tengo que ponerme a trabajar, sino que para mi cerebro era, bueno, me desperté temprano, me gané este rato de ver una serie, ¿no? Que ahí está bueno también tener en cuenta esto, ¿no? Que si estamos formando el hábito de levantarnos temprano, estamos formando ese hábito. Uno por vez. No, porque si no también empezamos con la exigencia o con la idea de, bueno, si ya logré levantarme temprano, tengo que hacer, o sea, el objetivo de levantarme temprano es para ser más productivo, tengo que ponerme a hacer un montón de cosas súper productivas y aprovechar y exprimir estas horas y la mañana y demás. Y entramos con una cascada de exigencias que lo que van a hacer es que nos dure 2-3 días y el miércoles jueves estemos agotados, frustrados, sobreexigidos y el hábito no se forma. Entonces está bueno eso. El hábito es levantarme temprano. Cuando logro estabilizarlo y naturalizarlo y que me cueste muy poco y que ya esté en modo mantenimiento, ahí me sumo, bueno, ¿ahora qué quiero hacer? Ahora quiero revisar mi misión después de levantarme temprano, por ejemplo. Sí, creo que es muy interesante cómo cuando en lo que se trata de productividad, y creo que quizás en muchas áreas de la vida tendemos a olvidarnos de esta frase, mejor pájaro en mano que 100 volando. Y tratamos de automáticamente pasar a más y nos quedamos sin nada. El otro día una persona me dijo, quiero empezar a entrenar, porque sabe que tengo estas rutinas minimalistas de poco tiempo, ¿no? Quiero empezar a entrenar y me gustaría entrenar con vos. Entonces justo le dije, bueno, vení a entrenar conmigo y lo hacemos juntos. Bien. Entonces que le hago mi rutina, ¿no? Y día 1 termina la rutina, bien. Qué bien, súper, ¿te sentí bien? Sí, estoy de 10. Podría seguir, le digo, bueno, está bien, pero no es la idea es que estés bien. Sí. Ese es el objetivo. No se supone que quedes destruido cada vez que entrenas, esa es una concepción errónea. Bien, bueno, okay, al día siguiente entrenamos. Al tercer día veo que estaba haciendo flexiones, teníamos que hacer flexiones de brazo en un momento o lagartijas, como dirían. Y veo que estas son unas lagartijas como muy raras y difíciles. Y digo, que yo sé que particularmente le cuestan. Y digo, ¿por qué estás haciendo eso? No, es porque para que sea más difícil. Yo dije, dijo, porque era un tipo de lagartija que se para los tríceps, básicamente, ¿no? Y dice, no, porque me falta fuerza de tríceps. Y digo, no lo hagas más difícil. ¿Por qué necesitas hacerlo más difícil? Vas a tener suficiente fuerza de tríceps si simplemente haces lo normal, la cantidad de tiempo que necesitas hacerlo, ¿no? Eventualmente los resultados van a llegar. Lo que pasa es que nos gana la ansiedad y automáticamente nos levantamos. Empezamos a estabilizar la hora y ya no está bien. Ahora no es suficiente. Ahora quiero levantarme 2 horas antes. O quiero empezar a ser productivo automáticamente. Entonces creo que lo que dice Mati es un gran tip. Porque muchas personas automáticamente van a hacerse. De hecho no lo había pensado. Lo pensé en algún momento cuando lo charlamos, pero ahora me lo recordaste. Claro, nosotros automáticamente tratamos de hacer 2 hábitos cuando nos levantamos temprano. Nos levantamos temprano y automáticamente tratamos de hacer algo productivo. Y quizás sea mucho más fácil
si nosotros dijéramos, me levanto temprano y automáticamente me recompenso, que es lo que harías con cualquier hábito, con algo que está bueno. Y además, el tema es el siguiente. Cuando nosotros nos levantamos temprano, entra acá el sistema de votación interno, que esto se lo menciona en el libro Hábitos Atómicos. Entra el sistema de votación interno, que es un concepto que para mí es bastante divertido, y es el sistema de la idea de que cuando nosotros hacemos algo, estamos poniéndonos un voto de yo soy el tipo de persona que hace tal cosa. Y yo creo que ese es uno de los puntos a favor también de empezar a levantarse temprano de una manera más tranquila o más despacio, porque más allá de si te levantaste, si tuviste 1 hora o 2 horas para hacer cosas, lo que va pasando es que progresivamente vos vas poniéndote un voto de, sí, yo soy una persona que hace esto. Y cuando vos llegas al punto, porque hoy en día, si yo le pregunto a Lu, le pregunto a Mati, si alguien me pregunta a mí, pues si vos sos una persona que te levantas temprano, yo diría sí. Y es tan parte de mi personalidad ser una persona que se levanta temprano que me daría vergüenza no serlo. Y eso es un incentivo re fuerte. Si de repente... Es una fuente de orgullo. Claro, si de repente pasara una Para semana tus levantándome a las 11 de la mañana, me sentiría... O sea, primero que nada, jamás me levanto a las 11 de la mañana. Jamás, nunca. Pero si me levantara a las 11 de la mañana, 5 días seguidos, me sentiría mal. Diría como, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué soy así? Bien, entonces, quizás nosotros nos pasa al revés con algo... Es decir, decimos nosotros, yo me levanto a las 11, o me levanto a las 10, o me levanto a las 8, pero si de repente empezamos a hacerlo más tranca, empezamos a decir, ok, yo soy una persona que se levanta temprano. Y de repente, y lo hemos visto muchísimas veces entre la comunidad, esas personas terminan siendo el referente de, vos sos la persona organizada, vos sos el que se levanta temprano de tu grupo de amigos, y eso es muy poderoso. Creo que, no sé si quieren sumar algo más, Mati, seguro tiene algo más que decir. No, iba a decir que 2 cosas, ahora te retomo porque una es devolverte la pelota a vos, pero es interesante de vuelta, nosotros no genéticamente nos despertábamos temprano. Y creo que es un mensaje de esperanza que está bueno para las personas, el saber esto de, hay un periodo donde cuesta, pasa con casi todos los hábitos, hay un periodo donde te cuesta, donde se siente raro, estás activando caminitos en tu cerebro que no estaban activos y cuesta. Pero también es interesante que sepan que eventualmente te pasa esto que dice Santi, que es que se siente natural. Se siente normal, se siente bien. Y eso lo que te da a vos la posibilidad de no quedar atrapado por si ahora te resulta fácil o no. Sino que la pregunta es, ¿te gustaría que te resulte fácil o no? De vuelta, creo que un buen paralelo es el ejercicio. La pregunta no es si hoy te sale natural hacer ejercicio. La pregunta es, ¿te gustaría ser el tipo de persona para la cual es natural hacer ejercicio? Porque si la respuesta es sí, y entendemos, hay pocos hábitos de vuelta, ejercicio, alimentación, es el top 10 de hábitos que hicimos hace poco, hay pocos hábitos que tengan este rol pilar en términos de calidad de vida a largo plazo. De hecho, son hábitos en los que vale la pena invertir 1 mes y vale invertir 3 o 4. Si solo me enfocar en esto 3-4 meses, está bien. Entonces, si yo me permito este juego con mis hábitos durante esa cantidad de tiempo para estos hábitos pilares, ustedes piensen, si lo hago para el top 10 de hábitos y le dedico 4 meses a cada hábito, en 3 años tengo listo mi base de 10 hábitos. Y sobre esos 10, claro, ahí puedo empezar a entrar en una curva de sumar otras cosas. Entonces creo que está bueno eso de tenerse paciencia y no quedar atrapado por lo del comienzo. Iba a decir, Santi, que te quedó pendiente el tema de la alarma silenciosa, que creo que es una muy buena herramienta para muchas personas, cuyo obstáculo es no puedo usar una alarma para despertarme temprano porque despierto al resto. Bueno, creo que 2 tips ahí rápido para cerrar esto que dice Mati. Primero que nada, yo durante mucho tiempo usaba Alarmy con vibración y me di cuenta de que lo tenía en la mesa de luz al lado de la cama, de la almohada, y me di cuenta, en ese momento no tenía un bebé. Entonces, pero me di cuenta que no la despertaba Mari, que estaba durmiendo al lado mío. Entonces, como que era mi alarma silenciosa. Y con el tiempo me compré la Whoop, la versión 4.0, que no sé si las anteriores lo traen o no, pero no lo traen. Pero la versión 4.0 tiene una opción de alarma silenciosa que es básicamente que la Whoop es como un reloj, entre comillas, o sea, se ve como un reloj, y empieza a vibrar en la muñeca y te despierta. Entonces, y vos la apagás tocando. En realidad no sé cuál es la lógica, porque yo estoy como 3 minutos pegándole hasta que se apaga. No leí las instrucciones. Así que Lo bueno es que son 3 minutos de no sonido. No, y no se escucha y no despierta a nadie. Entonces está buenísimo porque te despertás y no despertás en mi caso no despierta al bebé o a Mari, no despierta a nadie. Y es un golazo, la verdad. Solo como nota extra y final. Aparentemente, Santi, lo acabo de chequear muy rápido, pero aparentemente el Apple Watch y otros smartwatch también tienen alarmas silenciosas, con lo cual
Lo importante es saber que te puedes poner uno de estos relojes inteligentes, chequear si tiene alarma Y que no son silenciosa. caros, muchos no son Claro. tan caros. Y como último dato, si dicen, bueno chicos, pero ¿cómo manejo el tema de la rutina de la noche? Pueden ir a superhábitos.com/353. Ahí tenemos un episodio que se llama Rutina de la noche, cómo terminar bien el día. Y ahora saben también cómo empezar bien el que sigue, cómo empezarlo con energía. Es el secreto número 1, me parece. Pero obviamente estuvimos dando un montón de tips. Gracias chicos por su tiempo, opiniones e ideas. Gracias a vos, Santi. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en el episodio 455. Como siempre, nos vamos a estar escuchando el próximo lunes. Pero antes, no se olviden de, en el caso de que este episodio les haya gustado, dejarnos una reseña. Puede ser en Spotify o en Apple Podcast. Pueden ir en sus celulares. Buscan el show de Superhábitos. Y en ambos casos van a ver unas estrellitas ahí abajo del nombre. Pueden entrar y ponernos la cantidad de estrellitas que crean que nos merecemos. Esperemos que sea algo bueno. Pero puede ser algo malo. Tienen libertad para hacerlo también. Así que muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos entonces en el episodio 456 del show de Superhábitos. Chau, chau.